tiene que ver con sus consultas concretas. Catoni, quedaste primera. Estás primera acá, así que vas vos. ¿Tenés Bueno, algún tipo de duda concreta? sí, más que nada de formato. Dale. Yo en una parte hablo del tema de las desapariciones Sí. con relación a un poema. Entonces, para ello hablo de lo que Romero define como el trinomio sombrío acá en Argentina, y en Uruguay pasa algo muy parecido, y justo se da en el mismo periodo de tiempo. Entonces uso dos gráficos, pero esos gráficos, no sé cómo explicarlo, están en una misma oración. Por ejemplo, dice que al mismo tiempo que en Uruguay y Argentina se dio en ese trinomio sombrío. Entonces, tendría que poner ver anexo en gráfico A y ver anexo 5 gráfico A y B. O sea, vos decís que los dos, a ver, ahí te entendí, las dos referencias numéricas a las que estás refiriendo están en la misma oración, pero son dos gráficos diferentes. Claro. Bueno, al final de la oración, ponele de última, al finalizar esa oración, ponele ver gráfico 1 y 2 en anexo. Ok. Digo, sí, pensé que era yo y me había quedado tildado. No, no. Ponele, al final de la oración le pones ver gráfico 1 y 2 en anexo para no. El tema es que si pones como en cada momento, te va a quebrar mucho la oración. Sí, Entonces, ponerlo al eso. final de la oración, ver gráfico 1 y 2 y ya está. Genial. Y la otra también es de formato, y para que la busco porque la tengo anotada. ¿Dónde está? Ay, bueno, me olvidé. No Me olvidé. importa, Tony, hay 2 horas, así que cuando vuelvas levantás la mano y volvés. Listo, Dale. Bien, Tony, gracias. tachate simplemente por una cuestión de orden. Mati, vamos, batallón de preguntas. Sí, muchas. Bueno, empiezo. Son también de formato en general, pero voy a empezar por las que no son de formato. Siempre tengan presente que tienen ahí habilitado siempre para compartir. Así que si es algo que quieren mostrar, eventualmente comparten y lo vemos. Ok, dale. Si no, a ver, si no requiere eso, no lo compartas igual, ¿eh? No, porque más fácil te lo explico porque si no tarda No, por eso, mucho. por lo de Gatoni se podía resolver sin ver lo que ya decía. Bueno, mi pregunta ¿es necesario o vos crees que es necesario hacer como una especie de línea de tiempo olímpica, por así decirlo? Porque a mí me pasa que mi idea principal era hacer eso. Pero ¿qué me pasó? Cuando fui leyendo y organizando bien lo que iba a escribir y las distintas como aristas, como lo escribo en la introducción, me pasó que no podía hacer una línea de tiempo porque se me hacía una monografía de 500.000 hojas y tampoco todo era interesante. No, Entonces como que fui tomando datos de distintos Juegos Olímpicos, digamos. Sí, yo haría eso. Ok, bien. Después yo cuando ahora empiezo a hablar del medallero, del medallero olímpico, hay como una especie de forma de contarlo, que no sé si lo hace este hombre Pulleiro Méndez, que es el que estoy leyendo la tesis, o si lo hace el Comité Olímpico Internacional, que es a través de puntos. Pero yo eso no lo expliqué en la introducción. Era necesario como explicar que además el medallero se va a contar, además de por medallas de oro o totales, se va a contar por puntos, o lo puedo explicar directamente en la parte del medallero. Lo puedes explicar tranquilamente en el desarrollo, o eventualmente si no lo querés hacer en el desarrollo, puedes utilizar las grandes y conocidas notas al pie de página, que te permitan como hacer una especie de aclaración sin romper la lógica de tu desarrollo. Ok, perfecto. Después, te dije que eran varias. Yo empiezo a hablar del dopaje y si el Estado estaba presente, básicamente. Pero como que no hago una introducción al tema. O sea, como que directamente arranco hablando del Comité Olímpico Soviético. O sea, como que digo, bueno, no lo digo tan así, pero como que la influencia del Estado soviético influyó a que, o sea, porque lo que trato de mostrar es cómo el dopaje es una consecuencia de la intervención estatal. Entonces, no arranco haciendo introducción del dopaje, sino que directamente me meto en los ejemplos. O sea, vos dirías consecuencia de intervención estatal en el sentido que buscando ser cada vez mejores, o sea, introducen dopaje para todos y todas. Exacto. O sea, que corras más rápido. Bien, está entendido. Sí. Bien. Después, tengo una cita, que esta cita ya es más de formato. Tengo una cita que es como que es de un... Porque viste que cuando se cita en APA es re difícil. Yo no entiendo cómo lo hacen,
que es como, porque no ponen comillas, o al menos este hombre en la tesis no pone comillas. Entonces te pone toda una oración y te pone entre paréntesis, Riordan, J, 1993, bla, bla, bla. Entonces, eso, yo lo voy a poner como datos extraídos de, lo pongo datos extraídos de el escritor que él cita o de este Pulleiro Méndez. No, citá de tu texto, es más fácil. Para este caso, citá del momento del libro base que estás citando. Estás haciendo formato ISO. Así que eventualmente Bien. ponele que sacaste del muchacho, que no me acuerdo, recién lo nombraste. Sacarlo, Sí, hacerlo como del texto tuyo del que estás citando. Perfecto. Más fácil. Después hay como... Sí, obvio, ok. Después tengo como una doble cita, que es como, ¿viste? Que vos nos explicaste que cuando se corta algo y después sigue, se le pone el paréntesis y los 3 puntitos. Bueno, el tema es que, o sea, tendría que poner toda la cita. José Andrés López dice que, bueno, los triunfos internacionales cubanos en el deporte están basados en una pirámide. Pongo el paréntesis con los 3 puntitos. Porque ese paréntesis con los 3 puntitos es porque vos extraes algo de la cita original y que no te sirve. Claro, porque en realidad yo lo que hago es como que en el texto este de Pulleiro Méndez viene hablando, pone esto primero que leí, sigue hablando de no sé qué y después pone lo otro que voy a poner ahora. Ah, sí, está bien. Paréntesis, puntos suspensivos, paréntesis. Ok, y si eso lo pongo en un índice, no, en el pie de página, ¿cómo lo cito? Eso lo habíamos hablado. No importa, lo citas de la misma forma, o sea, no te cambia el formato de cita. Claro, pero no le puedo poner, en el pie de página no puedo poner un numerito chiquito, ¿sí? ¿Cómo un numerito chiquito? Claro, porque esa cita está en el pie de página, porque es como aclaratoria. Porque digo, José Andrés López dice que, o sea, porque vengo hablando de otra cosa, ¿entendés? No, es una cita. Sí, ya yo te entendí que estabas en el cuerpo del trabajo. De última, ponele hacelo estilo APA, ahí, no importa. No sé si es lo que corresponde, pero última ponele el autor, página, autor, año, página, punto. No, obviamente no le puedo poner cita es cita. No, ahí sería como muy, no lo vi nunca al menos. Así que ponele última en formato APA, ponele, ¿cómo era el autor? Pulleiro Méndez, está bien. Pulleiro Méndez, 2000 tanto, o no sé cuánto será, página tal. Chao, ya está. Ok. Listo. Bueno, y después tengo una duda que es más que nada con si es lograda como una cita, viste que vos siempre, o a veces nos pones como esta cita no está, o esta cita no, esta parte no está lograda, entonces como que quería consultarte si para vos estaba logrado eso, pues yo tenía dudas. Pero bueno, eso después te lo comparto y lo lees después, porque ahora dale, tenés que leer todo. Lo chusmeo en el momento como de la corrección. Recuerden una cosa que vengo diciendo como loro, pero yo sé que van a haber 2 o 3 que nunca lo van a haber registrado. Sí. Pongan reformulaciones o cosas nuevas en colores. O sea, reformulaciones y cosas nuevas en color. No voy a leer de vuelta todo. Si fulano ya sabe que todo lo que leí no tiene ningún tipo de anotaciones porque está bien escrito. Vamos, el otro día lo avisaron por el grupo también. ¿Cómo? El otro día lo avisaron por el grupo de WhatsApp. Sí, se lo mandé a Ramiro, pero así como te estoy diciendo, me metí en algunas monografías, por ahí incluso del sexto B, y me decían, fíjate tal cosa. Y yo entraba y estaba todo en negro. Entonces decís, bueno, te lo estoy admitiendo, está todo bien, digo, pero agiliza la cuestión de la corrección. Lo nuevo igual no, o sí, también. Todo lo que sea nuevo, todo lo que sea todo lo que vos querés que yo mire, que tenga que ver con reformulaciones de cosas que yo dije que estaban mal escritas. Listo, pero... O la parte nueva, porque la verdad es que... la parte nueva también. Si no te acordás, a ver, no querés... Hay un par de ustedes, no sé, en el caso de Tiziana, no, en el caso de Tiziana ella tiene un par de cosas nuevas a escribir, pero que están como mechadas a lo largo del trabajo. En el caso tuyo, Matías, o en el caso de, me parece, por ejemplo, el de Agos, tienen de un punto para abajo. De última, marcame, o dejame marcado que de ahí para abajo es nuevo. ¿Estamos? Entonces ya directamente voy a eso específicamente. Listo, genial. Bueno, y por ahora creo que ya estamos. Bien, confiado que vas a volver, Matías. Sí, me apago y bueno. Sí. Ahí está. Te quedás detrás de Tony cuando se le ocurra su pregunta. Se fue Matías. Bien, Agos, estás vos. Bueno. Perdón, yo siempre digo lo mismo, pero todo el mundo entiende que estoy siguiendo un orden, no de cámaras. Digo, por ahí veo que el de abajo se está ofendiendo de que nunca lo llamo, y en realidad es como que Matías se va y aparece Agos, ahora aparece Brandy, entiendo yo, y va a venir Pex, y
después viene Flor y dale. Sí, a vos, perdón. No. Yo tengo un problema que o sea, lo tengo que organizar en orden alfabético. No sé por qué. Tenemos Entonces, todos nuestros respectivos talks. Está muy bien. entonces Muy ponele, bien. cuando empiezo a hablar de las bandas, va Ataque 77, Bersuit y Las Manos. Porque va en orden alfabético. Está bien. El tema es que, por ejemplo, ¿no? Si hay una canción que como que quiero hacer referencia a algo que ya dije, pero no lo dije porque lo voy a decir. No sé cómo No explicarlo, entendí eso ponele. último. Si yo voy hablando, ¿no? De Ataque 77, pero un tema que hablan ellos en una canción, lo habla Bersuit, pero en otra cosa. Yo lo fui poniendo como nota al pie de página porque es una canción que ni siquiera la hablo de Bersuit. Entonces digo como, bueno, en tal canción aparece mencionado y nada, Ahí te queda. entendí, como que en realidad hay un tema que por ahí está tocado por la Versuit, pero vos no es el tema que Claro, seleccionaste para tu trabajo. sí, Bueno, nota aclaratoria es una buena estrategia. Es como, a ver, vale aclarar que esta misma temática fue abordada por la Versuit en su tema punto. Sí, pero no claro, tenés que, listo. no estás obligada a decirlo, a ver, a abordar el tema de la Versuit, si no es el que elegiste. Perfecto. Y de vuelta con esto de en orden alfabético. La bibliografía, ¿tiene que estar toda en orden En alfabético? orden alfabético, buena pregunta. Eso te va a dejar una enorme satisfacción a vos. Ay, sí, te juro. A ver, la Perfecto. bibliografía tiene una característica. Primero que, a ver, creo que todos ustedes han utilizado formato ISO. Si han utilizado formato ISO, la bibliografía es básicamente reproducir la misma estructura de citado, pero le sacan el número de página. ¿Estamos? O sea, esa página 4, eso desaparece, eso es de cita textual. A ver, la bibliografía puede hacerlo como de dos formas que me parece que puede quedar muy bien. Una es en formato libros, o sea, si tuviesen libros o PDFs o cosas que ustedes puedan citar todo lo que se requiere del citado. Y otro como subapartado que sea como de links. Vamos, o sea, de links de internet. Eventualmente es obligatorio que sea en formato alfabético. Quiere decir que lamentablemente ustedes tienen que cortar y pegar siguiendo A, B y C, tienen que saber el abecedario. También es verdad, digo, a ver, para que lo aprendan también a futuro, la bibliografía es el momento del chamullo. Estamos porque, a ver, aquí voy. En la bibliografía puede ir cosas que ustedes hayan consultado, pero que nunca hayan integrado al trabajo. Entonces, en realidad es el momento para lucirse, o sea, decir, che, mira, yo consulté todo esto. A ver, no sé si les pasa, por ahí nunca lo miraron, digo, pero a mí me pasa que miro a veces textos bibliográficos serios que uno va leyendo, y cuando vas a la bibliografía, el texto tiene 700 textos. Decís, che, esto es mucho, todo esto leíste para este texto, qué sé yo. O sea, es clarísimo para mí que no, pero bueno, es el momento donde donde uno miente, y se lo admitimos. A ver, como no cuenta, pueden mentir un poco y pueden decir que han leído cosas de neurociencia para hablar de la adicción al cerebro de la tecnología, pero eventualmente sí, lo único que les digo es, corroboren de poner la bibliografía que ustedes sí hayan utilizado, ordenenla alfabéticamente, alineen en los márgenes y sonrían mucho. Tengan en cuenta una cosa, que es lo que generalmente yo a veces veo como errores, pero son errores menores. Cuando ustedes citan en formato ISO, es apellido, texto, todo lo demás. En formato APA es apellido, paréntesis, año, paréntesis, todo lo demás. ¿Se entiende? Es muy sutil la diferencia, digo, pero... Y para mí es intrascendente, pero eventualmente lo tienen que aprender. ¿Estamos? Entonces, recuerden, cuando miren los formatos que están subidos a plataforma, fíjense que el formato APA tiene apellido y es rápidamente reconocible porque inmediatamente después del apellido viene entre paréntesis el año de la publicación. Y después todo lo demás. Si tienen ese formato visualmente en alguna cosa que ustedes hayan marcado, esto es APA. Así que le sacan ese año de ahí y se lo ponen donde tiene que estar, que es como casi al final del citado. Nada más. Y eso yo estoy seguro que a vos te va a generar un enorme placer de hacer. Sí, porque lo fui poniendo como lo iba usando. Yo no sé lo que sufro cuando tengo que hacer bibliografía. Pero bueno, son capacidades.
Dime, ahí te resolví lo de bibliografía. ¿Qué más? Obviamente bibliografía al final, ¿no? Sí. Digo, lo último es bibliografía, digo, en orden, para aquel que no lo tiene del todo claro, es portada, obviamente, índice, introducción, desarrollo con todos sus subtítulos, conclusión, anexos, todos ordenaditos, finalmente bibliografía. Nada más. Sí. Hago todo tuyo. Sí, y después encontré un texto que también usaba canciones y ponía de dónde sacaba la letra, como en el anexo, ¿no? Que usaba las letras, como también lo puse yo, y después en bibliografía citaba, que creo que se llama como algo como www.letras.com, algo así, la página. ¿Lo uso también o...? Tendría sentido. Como- Sí, ponelo, es tu bibliografía, lo usaste, buscaste letras de ahí. Bueno, listo. Nada más. Pero me prometiste un montonazo de preguntas. Yo estaba preparado para un batallón. Es que tengo más preguntas, pero te lo vamos a entregar el lunes, así que... Es verdad. nada, Así va a haber otros hay que ver. momentos de repreguntas. ¿Ves? Nada más, si no hay más nada para Agos, se va Agos. Y Brandy perdió su lugar por haber apagado la cámara. Así que va Pex. Bueno, ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda lo tuyo? sí, está complicado, pero Yo sabía que así, está complicado, estoy depresiva, estoy cayendo, estoy en diciembre, me va muy mal. Pero a ver, vamos a ser realistas. Vamos, contame un poco. ok, tengo todos los textos organizados en un hermoso mapa conceptual y mi problema ahora es el siguiente. Estoy con el desarrollo, claro, y yo tengo mis subtítulos principales serían Think Tanks, Neoliberalismo, Chile, Argentina. Inclusión. Pero dentro de esos subtítulos tengo subtítulos. Por ejemplo, dentro de Think Tanks, orígenes de los Think Tanks, y otro es clasificación de los Think Tanks, y otro es cómo los Think Tanks influyen en la gente. ¿Cómo hago esos subtítulos? ¿O pongo directamente Una estrategia muy copada para hacerlo es, por ejemplo, que yo lo vi, en alguna monografía que creo que lo vi, pero a mí me pasa y lo veo en algún que otro paper que he leído. Por ejemplo, el primer subtítulo es 1, ¿no? 1.1, Think Tanks. Y abajo cuando vas como desglosando pones 1.1, 1.2, y por Eso ahí yo lo lo que tienes que hice. hacer es bajarle un poquitito el tamaño de la letra. Perdón, Mati, ¿qué dijiste? Eso lo hizo él. No, que yo hice eso y que sí, le bajé la letra al tamaño. Exacto. O sea, si el título más grande está en letra 14, eventualmente cuando vos pones 1.1, 1.2, se baja un poquito la letra, pero vos cuando lees 1.1 sabés que siempre es en torno al punto 1. Cuando vas al otro gran tema se pone punto 2. Y 2.1, 2. Y ahí vas como desglosando subtítulos. Perfecto. Después tengo que hacer como una especie de manipulación de información. ¿Por qué? Porque en un texto que estoy leyendo es como que dice que están los think tanks y los periodistas no serían think tanks, sino serían como intelectuales que son influidos por los think tanks y esos intelectuales como que siguen influyendo. Pero como que medio que lo dice que estos periodistas son medio, no tontos, pero como que no se dan cuenta de que son influidos por los think tanks. Pero si yo supongo y digo que Neusdat y el que use de Chile saben lo que están haciendo, puedo tratarlos como think tanks técnicamente. Totalmente. Como que ahí siempre tengo un poquito de manipulación de información porque Abelson, que es como el grande de los think tanks, habla de los think tanks en el proceso de políticas económicas, que vemos como la mayoría de los textos. Así que nada, digo que lo moldeo a mi conveniencia. Sí, yo te voy a contar una cosa que no debería contarte. Yo en la facultad una vez cambié un año, moldeé la información a mi conveniencia. El acento original decía un año y ese año decía no me servía para lo que estaba planteando y mágicamente se cambió la fecha. No es lo correcto, pero tampoco recibí correcciones sobre eso. Entonces, no es lo ideal, pero básicamente es mucho más sano lo que estás por hacer vos que de lo que hice yo. Así que el dato concreto es sano a veces cuando ustedes mismos son los que, no sé si debaten, pero por lo menos contrastan con la información original. O sea, Porque técnicamente el concepto think tank es súper amplio y eso lo dice hasta este mismo Adelson del cual manipulo su información. Así que... bueno, si es súper amplio, abrazá que él mismo te dice que es súper amplio y dale para adelante, no te hagas mucho problema. Porque, ponele, una cita, porque los think tanks buscan influir en la opinión, y yo lo corto ahí y dice,
en torno a las políticas públicas, pero eso tipo, lo saco. No, O sea, nada, sí. bueno, O no, o sacarlo, o eventualmente dejalo. A ver, ¿querés sacarlo? Sacalo, para sentirte un poco más tranquila. Si no, hacé vos una aclaración en algún momento cuando terminás. Por esa cita ponés una nota aclaratoria donde identificás que a lo largo, si bien esa es la nota original, la concepción del autor es muy amplia, por lo tanto se considerará que incluso periodistas, a ver, que los periodistas sí son conscientes y que igualmente pueden ser considerados think tanks. Punto. ok, porque... Bueno, igual no tengo idea cómo va a salir esto, porque yo te la voy a entregar, la fecha de entrega, que no sé cuándo es, creo que el 5, Sí. y no sé qué tan específica meterme con los think tanks, porque yo ya te puedo hablar de todas las presentaciones del mundo, pero no sé qué tanto tengo que especificar. Así que como que por ahí es medio feo lo que te mando, no sé cómo explicarlo, tipo, por ahí No, está que no también... te veo. Buscá que tenés 3 días, un fin de hermoso para hacer algo re pulido. Vamos, que no sea feo, no te tires abajo el trabajo. Cuando hablas pareces una tipa muy, muy, muy orientada respecto a lo que estás por hacer. Bueno, nada, esperemos que salga lindo. Igual después te voy a seguramente mandar mails. Ah, y otra cosa que tengo que avisar, Cristal no tiene wifi. Me iba a decir las consultas, pero te las va a hacer por campus porque se lo va a explicar mejor que yo, claramente. Nada, eso. Adiós. Dale, muchas gracias. Ahí voló y quedó Tiziana de Amore. Vamos, Amore. Quedaste... Sí, Voy. pues, estaba Flor, pero Flor apagó su iPhone y quedó abajo. Y ya se prepara, Brandy ya empieza a estirarse. Como diciendo, bueno, ahora Se está sí, preparando, sí. se está preparando. Sí, dale, Tiziana. No, lo mío es una pavada, o sea, yo te lo pregunto para ver qué te parece a vos. Porque buscando programas de los 70 me está costando bastante encontrar material en YouTube, que hasta ahora es la única plataforma que conozco para sacar videos. Claro que sí. Encontré tipo un solo programa. ¿Qué? ¿En serio? Me quedé. Sí, no, encontré uno que se llama La Tuerca y después encontré películas más que otra cosa, pero Sí. sí. ¿Sabes por dónde puedes buscar? Hay una aplicación que se llama Dailymotion, que es tipo como un Ok. YouTube, pero no sé igual, porque no sé si es tipo si hay cosas de acá de Argentina, pero con buscar no perdés nada y no es que trae virus o algo. Ok, ¿me lo mandás por WhatsApp? Dale, Como que te lo Matías mando. habla desde el cielo. Tipo, así Sí. que- Sí, A desde ver. más allá. Sí, escúchame, te hago una consulta. Cuando vos buscás. Estos son de los 80, mira, no toca botón. Pero igualmente lo de 70 y 80. No sé. Estoy viendo, porque recién me puse a buscar de los 80, pero aparece 1987, no toca botón. Pero a nivel. Por eso, yo Sí. busqué, nada, tipo programas conocidos y de ahí fui buscando, tipo por nombres, pero la mayoría están en color, y en los 70 no había televisión a color Y no había todavía, televisión hasta el hasta el mundial. Mundial, por eso. Entonces es como que, bueno, tipo está como, me quedó un solo programa. No sé si buscar otro, agregar otro, agarrar una película, porque, digo, No un sé, programa capaz me queda como corto. te queda Si no, corto. A ver, vos igualmente hacías como el cambio, a ver, a nivel como periodos históricos, te quedaba 70 y después 90 o 70-80. 70, 80, 90 y 2000 y después sigue. No, Pero como no. que dividido por Bueno, décadas. no importa, de última quédate con ese único. No, no hay problema. O sea, si es Bueno, una cuestión de dale. limitación, fíjate si encontrás más. Digo, es verdad, yo recién me puse a buscar en YouTube y encuentro que todos los Olmedos son a color y son de los 80. Que hay hasta Bueno, Olmedos. Vamos a decir, quédate con ese, eventualmente. Si no dale, encontrás otro, no está mal. dale. Otra cosa es que lo que sí encontré es el programa de Polémica en el Bar, que lo quería agarrar para enganchar porque El es el programa original, que ¿no? arranca en los 70. Ahí Sí, está. sí, que arranca en los 70 y tipo sigue estando Sí. vigente, entonces dije, bueno. Pero convengamos que, o sea, yo vi un par de capítulos y, perdón, no quiero ofender a nadie, pero es un embole el programa, tipo, no me gustó. Coincido plenamente con vos igual, ¿eh? Está bien, me alegro. Totalmente con vos. Es una cosa aburridísima. Muy aburrida. Tipo, me costó mucho mirarlo completo porque era un embole. Ujú. En fin, nada. Es un programa que, si bien hay alguna aparición de mujeres, tipo aparece Tita Merelo en los 90, ponele, y ahora aparece una chica, digamos, el contenido del programa es siempre el mismo. Es Entonces, sí, lo mismo. no sé si
Entonces no sé si agarrarlo y decir tipo, bueno, hablan de política, en la década siguiente hablan de política, en la década siguiente hablan de política, aparece Tita Merelo, tipo, no sé si vale la pena, digamos. No, olvídatelo, es una opción. A ver, es una opción más entre muchos programas, pero tendría sentido que sea aburrido. Porque sí, a mí yo lo recuerdo el programa con Sofovich hace mucho tiempo atrás, pero estoy pensando en los 90, y ya en los 90 era un embole. O sea, una cosa que Era un vos decís, embole. Dios mío, ¿quién mira esto? Pero sí, puede ser que haya gente que lo mire. Bueno, sí, No, podés obviar sí, eso. ok. Lo puedo mencionar si no, o sea, lo puedo hacer mención, pero no sé qué tanto A ver, aportaría, digamos. tal cual, si sirve en función de tu trabajo, buenísimo. Si vos decís, che, lo saco, igualmente mi trabajo no se modifica, Listo. Bueno. Mati, dale, ¿qué vas a decir? Eso solo. A ver, Mati, no, de que estuve buscando, no sé si Olmedo y Porcel tipo son de esa época, pero en esta aplicación Dailymotion hay uno que dice Porcel, El Veneno, Olmedo y Porcel expertos en pinchazos 1977. No sé si es justo ese el que hayas encontrado. Igual hay bastantes de Olmedo. Bueno. Olmedo y Porcel igual los voy a exprimir en los 80 que... pero Olmedo y Porcel en los 80 tenés para cansarte. Tipo, Me parece es Olmedo y Porcel, sexualización de la mujer, podés hacer, pero 500.000 hojas y ganarle Una tesis. Medallero de materias. No, eso es como... sí, coincido terrible. con vos. O sea, no importa que sea poco, eventualmente después exprimí como loco en los 80. Ok, listo. Bueno, eso. Gracias. No, Ujú. bien, ahí está. Dejamos a Brandy, que ya pegó su estirón y está como dispuesta a correr. Yo, excelente. Bueno, mira, Lucho, te comento, yo no tengo demasiadas dudas puntuales, sino que en todo este tiempo, digamos, de la última preentrega hasta ahora, lo que estuve definiendo era qué carajo iba a escribir, porque la verdad que estaba medio... Te mandé un mail, ¿viste? Que era como que no sabía cómo continuar. Bueno, resulta que encontré una charla TED que estaba muy buena, que hablaba de un estudio de un psicólogo que se llama Bruce Alexander. Entonces, esto es como si fuera una introducción a lo que quiero hablar, que sería un análisis más como de sociedad, por así decirlo, de estas adicciones, ¿no? Entonces, este chico empezaba hablando de unos estudios en ratas que se hacían en los 70 más o menos, donde se comprobaba que las drogas, por ejemplo, son tan adictivas que las ratas si están dentro de una caja y pueden o tomar agua normal o agua con droga, terminan muriendo de sobredosis de lo adictivas que son las drogas. Lo que viene a decir este psicólogo es decir, no, estamos haciendo mal este estudio porque cualquiera que está encerrado en una caja y lo único que puede hacer es mirar la pared o tomar una droga como forma de escapar su realidad, Va a tomar la entonces droga. claramente va a tomar la droga. Entonces crea esto que se llama Rat Park, que es un parque literalmente lleno de cosas para ratas, metió como a 16 ratas en un lugar grande, con cosas para hacer, con Como comida. un parque de diversiones para ratas. Exactamente. Y hizo el mismo estudio, digamos. Puso la misma botella con agua y la misma botella con drogas. Entonces lo que comprobaba este chico es que las ratas, al tener otra opción de cosas para hacer, no terminaban muriendo de sobredosis ni muertas como zombies como las ratas de adentro de las cajas. Y esto se relaciona con mi estudio porque quiero hacer como una especie de relación, digamos, entre las ratas que estaban adentro de una caja y las personas que terminan siendo adictas o tanto al alcohol o a las redes sociales o al cigarrillo, porque mi teoría es que estas personas utilizan esas adicciones como formas de escapar de su propia realidad. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces yo quiero como introducir con eso, digamos, y después meterme más como ya directamente en lo que vendría a ser comparaciones entre el alcoholismo y las redes sociales, y digamos, efectos más como psicológicos, quiero meterme también en estadísticas, digamos. Pero nada, no sé si es tanto una consulta, más como un, no sé, contarme lo que estoy haciendo. Estás buscando la aprobación. A mí me parece que tiene sentido lo que estás diciendo, me parece que está buenísimo que hayas buscado algo de una charla TED. Yo a lo largo de la semana lo estaba por mandar a Matías para que te lo mande a vos, y la realidad es, veo que uno en la parte de no sé si les pasa a ustedes,
A mí me pasa que cuando vas para, bueno, a todos les pasa lo mismo, ¿no? Digo, tenés como las noticias de acá, como de la izquierda del celular, o sea, hago así y aparecen las noticias. Y apareció una que no sé qué pasó, o sea, giraba en torno a, algo en Netflix era. Para mí era un documental de un chabón que hablaba sobre Sí, el dilema de las redes sociales. Es un documental, está buenísimo, ya lo vi. Bueno, buenísimo. Y Yo lo perdí. ya mismo tengo planeado sacar citas de ahí, Ah, porque buenísimo, buenísimo. ponele, hay un chabón, porque en realidad el documental entrevista como a personas que trabajaron en aplicaciones en el momento en el que se crearon, ponele. Y el creador de Instagram, uno de los creadores de Instagram, cuenta que cuando se abrió la red social, lo que hacían era probar algoritmos, y el algoritmo que haga que la persona se quede más tiempo en la aplicación era el algoritmo que se terminaba utilizando. Entonces, me pareció que estaba copado para hacer la relación, digamos, entre, por ejemplo, cuando se creó el cigarrillo, que si no me equivoco era como que tengo que buscar igual, porque eso todavía no lo busqué, pero si no me equivoco, como que relacionaban mucho el cigarrillo y el tomar, por ejemplo, y se sigue relacionando en realidad con la diversión, con pasarla bien, con todas esas cosas, y es como que quiero hacer como una relación entre los marketings, por ejemplo, de estas cosas. Bien. Pero bueno. Igual sé que no tengo que ponerme a trabajar. No sé si el resto de los que está escuchando y que la está escuchando, ¿no les da la sensación que Brandy está disfrutándolo? Ay, sí, me encanta, obvio. Que Brandy está como sonriendo, o sea, cada vez que habla de su monografía, a ver, no lo veo de acá porque tenemos una cámara por medio, pero estaría como brillante los ojos, como diciendo, mirá lo que estoy haciendo. Me encanta. Está buenísimo, sí, me parece, está bueno. Me gusta que hayas encontrado. A mí lo que me pasó con esta noticia que hablaba del documental, vieron que a veces tocas algo y de repente mágicamente desapareció. Y no le encontré, no le había sacado el título, dije, bueno, tal, le digo que hay una, digo que se ponga a buscar cuál era, pero me pareció, hablaba sobre adicciones, pero también es verdad que hablaba sobre como el manejo de información y el tráfico de información de todo, pero dije, bueno, eso no le va a servir, digo, pero entiendo que... No, pero re sirve eso, ponele, Instagram tiene la parte, no sé si vos usas mucho Instagram, pero hay una parte que es como una lupita, ¿no? Entonces, esa lupita literalmente es personalizada a tus gustos, digamos, lo que vos mires en las redes sociales es lo que Instagram te va a recomendar, por ejemplo. Exactamente, es verdad. Y eso es recontraadictivo, recontraadictivo. La verdad. Lo mismo que las historias, ponele. Entonces por ahí hasta el documental este que se llama Nada es... Nada es privado. No me acuerdo. Hay un documental en Netflix que es de todo lo que es Cambridge Analytica y todo el lío de Facebook y cómo filtraban datos, que por ahí te puede servir. Nada... No lo conocía, lo voy a buscar. Son como 2 horas, pero es durísimo. Pero lo veo, no pasa nada. ¿No es el del señor millonario? No, nada es privado, puede ser. Estaba buscándolo justo, sí. El gran hackeo en Netflix. No, no es entonces, nada es privado. Bueno, no es una película. 2 horas dura. Pero es una... Habría que verlo. Lo estoy abriendo, a ver. Habría que ver... No sé si es esto. Para que pregunto a la persona que me lo recomendó en su momento. Y te lo paso. Un segundo, ¿eh? Sí, no pasa nada. Igual puede ser que sea. A mí me suena nada es privado. Aparte, cuando buscas documentales en Netflix, o sea, uno, tipo, literalmente puse documentales y uno de los que aparece es este, que es nada es privado. Nada es privado, es que sí, debe ser ese. Debe ser ese. Seguro que es este, pero no lo reconocí por el... como por lo que aparece ahí como de portada. Dame un segundo que me pone muy... Así como Braverman tiene un problema con lo de la cuestión alfabética, yo tengo un problema con no poder dar respuesta. Es ese igual. Dice acá, documental sobre Cambridge Analytica, la consultora política que simboliza el lado oscuro de las redes a partir de las elecciones presidenciales de 2016. Sí, aparte es ese porque aparece todo visto en mi Netflix, así que sí, es ese. Lo voy a ver entonces. Comialo gira en torno hay una parte, el documental arranca con esta cosa que a mí me pareció, me tocó lo inmediato, que viste cuando estás hablando con, no sé, tus amigos y decís, che, qué ganas de tener una tarta de coco, comer una tarta de coco con dulce de leche y de repente agarrás el celular y te aparece una publicidad, es lo peor. Que te dice,
La mejor forma de hacer tarta de coco con dulce de leche, vos decís, che, ¿qué onda esto? Y ahí empiezan como sí, te puedes ir a servir entonces. No sé si todo, no te tenés que meter al quilombo, ¿no? De Cambridge Analytica. No, pero lo miro y, no sé, de última me robo alguna cita, algo de Eso es eso lo que se seguro puede servir. llama. Eso es lo que se llama Big Data, me parece. Sí, creo que No sí. tiene ese nombre. A mí me gustó, a mí igual te deja reflexionando, te deja como... Te deja un poco paranoico, ese es el único problema. Pero bueno, si te sirve, chusmealo y miralo en una noche de estas, tranquila, porque se ve, aparte te lleva, es interesante como lo plantea. Bien, sí, me parece que está bien. Lo que yo te iba a responder a vos en vivo es, a ver, la verdad que, vos lo que decías es, por ahí lo que escribiste no se correspondía con el inicio del desarrollo, sino que ponerlo un poco más abajo. La verdad que es como vos quieras. Porque de una forma u otra, en realidad podrías hacerlo como entroncar. Lo que hace falta es una buena frase, párrafo retórico. Que Sí, te ahora ya medio que ya lo pensé, voy a hacer como una introducción, como diciendo, bueno, igualmente esto no es lo único que comprende, hace que una persona se vuelva adicta, entre comillas, lo escribí mejor claramente, pero voy a poner algo así y voy a meterme en este tema de el análisis de las ratas y la soledad, porque encima lo peor es que hay un montón de estudios, digamos, que comprueban literalmente que las redes sociales aumentan lo que viene a ser el sentimiento de soledad, el sentimiento de compararse con otros, con digamos, todo. imagen, todo. Totalmente. Bueno, sí, dale para adelante que estás en lo tuyo entonces. Cualquier cosa que tengas, algún tipo de dudas, vas al Gmail, ¿dale? Tengo una última duda que es más de formato, digamos. ¿Se pueden poner preguntas retóricas? Sí, de hecho, O sea, porque yo lo que escribí fue tipo, bueno, claramente, por eso venía. Claramente, o sea, si pensásemos que lo único que no sé, que hace que una persona se vuelva adicta, entre comillas, es, digamos, el efecto neurológico en el cerebro, todas las personas que alguna vez tomasen alcohol en su vida se volverían alcohólicas. Pero yo lo que le quería poner es, pero esto claramente no ocurre. ¿Por qué? Y ahí como... Totalmente, a ver, pueden haber preguntas retóricas en el cuerpo del trabajo, obviamente si son retóricas es porque te está sirviendo a vos como para dar pie a explicar. Y lo que es muy interesante a veces que ha pasado, y me parece es una estrategia muy copada, es preguntas retóricas sin resolver en la conclusión. Porque por ahí vos lográs resolver lo que estás queriendo, pero tu misma resolución te abre nuevos interrogantes que ya escapan a tu objetivo monográfico y eventualmente planteas un par de preguntas, pero bueno, eventualmente lo que sostenés es que escapa a tu objetivo original, pero que estaría bueno que alguien las vea, qué sé yo. Que alguien las resuelva, y chao, ahí te se van los laureles. Bueno, excelente, gracias. Listo, cualquier cosa de preguntas, listo, eliminamos a Brandi, Sirigardi. Yo te quería preguntar algo con respecto al formato, porque, mira, me habías marcado en un momento en el documento que entre el final de un párrafo y otro, como que no encontrabas mucha relación en los temas, como que no había una relación entre un párrafo y otro, y ahí me surgió el tema este que te lo había preguntado en el documento, pero creo que no me respondiste, y es si puedo poner varios subtítulos en lo que es el desarrollo de mi monografía, o sea, tampoco abusar de los subtítulos. No abusar, pero sí. ¿Qué pensás vos? A ver, ¿qué determinaría un subtítulo y otro? O sea... Y mira, lo que es que yo creo que mi tema, que es lo del hip hop en la época de los 80, más que nada enfocado desde el lado de la música, lo que pasa es que no sé si es tanto, aunque parezca a veces, no sé si es tanto un proceso histórico. Entonces, el libro donde yo estoy sacando toda la información, que no es el único lugar donde saco la información, pero es como donde más lo saco, tiene varios subtítulos, porque justamente te habla de distintos hechos específicos que fueron ocurriendo a lo largo de la década, en este caso, y que tienen que ver con el movimiento hip hop. Entonces, hay veces que siento que no queda otra que poner varios subtítulos como para explicar un poco una situación, o por ejemplo... Es que en realidad es necesario poner subtítulos. Te va a quedar... no sé por qué no te lo habré contestado. Estoy tratando de abrir algún Gmail. A ver,
tampoco podés tener, yo he visto monografías de subtítulos con 2 párrafos en cada subtítulo. No, Un claro. poco así, ¿no? Pero en realidad si vos te fijás, el grosso de las monografías, estoy tratando de ver alguno que tenga subtítulos hechos, no me acuerdo, el de Matías tiene subtítulos. Yo más que nada porque en las monografías que pasaste vi que no había muchos subtítulos que No, pero es una opción, es una opción. Fíjate que, Mati, voy a abrir el tuyo, la monografía tuya, a ver si está por acá, monografía. O es la que recuerdo que tiene subtítulos, eventualmente. Sí, yo tengo un montón de subtítulos. Por eso. Abrilo vos, Mati, porque no lo estoy encontrando. O sea, abrí el cuadro de monografía y. No. Dale, ahí lo abro. ¿Haces un favor? A ver, el subtítulo Dale. para mí es necesario porque en realidad es un ordenador. Dale. Estamos, o sea, te ordena muchísimo. Creería, a ver, vos tenés subtítulos también. Ahí. Sí, yo también. Sí, también estoy pensando, Tiziana tiene subtítulos, los subtítulos poéticos de Gatoni. O sea, hay como Banquen, una multiplicidad de trabajos que tienen subtítulos, porque son recomendables, ¿ves? Ahí aparecen los subtítulos. Mira, voy al índice para que puedan ver. Ahí está, anda al índice. ¿Ves? Esos son todos los subtítulos de Matías. Eso te iba a preguntar, si se tenían que poner en el índice. Claro. Perfecto. O sea, que básicamente si yo quiero ver, no sé, status quo, capitalismo versus socialismo, voy a ver. Y acá está también lo que decían de Fiamma del 1.1 y 1.2, por ejemplo. Pregunta, ¿por qué está afuera el versus status quo? Ah, no, Sí, es no el sé. mismo subtítulo. Eso ya es un está, error. perdón. Sí, pero yo también lo quiero como centrar y estoy investigando cómo poder hacerlo, porque me molesta también que esté como ahí medio feo. Ponele cosa, Mati. Ponete en el versus status quo y ponele El... el La tab. regla de arriba. No, el de margen. arriba, de la flechita azul esta. No, pero no va, no corre, te juro que la estoy No, pero de la haciendo, flecha no esa va. azul donde tenés, que está ubicada ahí donde está como la regla. Bueno, Ay, fue como Ahí que se afectó un poquito. Apreté varias veces. Control Z, control Z. Bueno, ya lo voy a arreglar. Y así Matías Es que apreté muchas veces. Y así flechita para Matías atrás. desaprobaba monografía. Bueno, no importa, ahí lo arreglás. Creería igualmente que de esa flechita que vos estás marcando ahí tendrías que poder cambiarlo. Pero bueno, después Matías Dale, después lo chusmeo. arreglarlo. Perdón, me quedé, Valentina, sí, muy recomendado subtítulos. Fíjate que los subtítulos tienen un montón, Matías. Agos también recuerdo que tiene un montón, Tiziana tiene un montón, Juliana tiene un montón, Brandy también tiene. Estoy pensando las demás. Sí, creo que varios de ustedes tienen. Ainhoa creo que también tiene. Sí, te los recomiendo. Vamos, Bueno, te genial. ordenan un poco el desarrollo. Si no es como. Ahora, no quiere decir Claro. que si vos no tenés subtítulos, el trabajo va a estar mal. Pero por ahí hacer un trabajo íntegramente de desarrollo sin subtítulos requiere mucha cancha. Claro, porque si no, a veces me pasa esto de que siento que te estoy hablando de un ejemplo y después salto al otro y obviamente que va a quedar mal y por eso el subtítulo. Sí, Pero nada. dale, bienvenidos al subtítulo. Y otra pregunta, yo Vale. ya sé que la habrás respondido 500 veces, pero siempre me olvido. ¿Cuál es el mínimo de hojas de desarrollo que tiene que Mira, tener? yo lo que siempre dije es lo que yo espero una monografía de tipo sería como de 15 a 20. De ahí es lo que yo espero que puedan llegar entre 15 y 20 hojas. Si te pasas de las 20 hojas, lo que yo les pido es que no se pasen de 25. Siempre estamos hablando de cuerpo de trabajo escrito, ¿no? O sea, sin contar un montón de agregados de una monografía, o sea, de introducción al final de la conclusión. Y si no llegas a las 15, lo que te pido es que en una hoja 13, si lo resolvés en una hoja 13, me la banco. Vamos, o sea, porque la idea es, si en una hoja 13 ya tenés cerrado el pequeño problema que inauguraste, no tiene mucho sentido que me chamuces 2 hojas más para llegar a las 15. Claro. Está bien. Eso. Bueno, ¿Vamos? nada más. Nada más. Eso, sí. Sí, Gracias. tachada. Salteamos PEC, salteamos. Bravo, ¿están con cámara de vuelta porque tienen preguntas? Bien, tienen que esperar al final ahora. Ainhoa, ¿cómo andamos? Hola Lucho, ¿todo tranquilos? Todo muy bien, paz. ¿Cómo anda lo tuyo? ¿Tenés dudas? O sea, no tengo dudas específicas, pero es como que, no sé, estoy perdida. Porque me pasa que siento que lo que escribo no se relaciona con mi título, o sea, con lo que yo quiero
llegar a decir, Claro, porque es como igual que a mí me pareció mucho más ubicado tu segunda entrega que la primera. sí, bueno, pensá que igual encima hice muy poquitas hojas y ahora me toca ir por lo que sería clases sociales, definir lo que son y estoy leyendo un texto porque creo que voy a hablar también sobre hegemonía cultural, que se llama Hegemonía, Globalización Cultural y Concentración de Medios, que me parece que es como bastante apropiado para hacer esta diferenciación entre lo que serían las clases altas y las clases bajas, y como la cultura que predomina y la visión que predomina sobre la realidad. Puede ser. Y bueno, y me está faltando la parte de cualquier cosa, bueno, no sé, después lo reformulo, de encarar esto. ¿Te acordás que te dije algo sobre profecías autocumplidas? Que es Sí. como, bueno, eso lo tengo que ver todavía porque, nada, se me está complicando un poco, es como que se me está haciendo largo y no sé. Y no sabes cómo conectarlo. Bueno, lo de profecías autocumplidas, no me lo acuerdo perfecto, digo, pero no sé si te va a servir. No sé, también el concepto de hegemonía, no te estás metiendo con Gramsci y demás, ¿no? No, decime que no, por favor. Sí. Sí, lo menciona. Bueno, pero porque justamente es el que utilizó en sí la palabra El hegemonía. concepto de hegemonía. Bueno, sí, en realidad, si me pongo a pensarlo, sirve, o sea, porque Gramsci es también un poco esto que uno definía como un reproductivista, o sea, esta idea de reproducir eh, determinados valores culturales como sí, podría ser que lo conectes. O Eh, mismo también me acuerdo de varios textos que la profe de Furlano nos había dado. Me acuerdo algo también de unas zapatillas tipo de marcas que le relacionaban a las clases bajas, que por ahí, no sé, me sirve mucho más. Tendría que buscarlo, si no, bueno, si le mando un mail y me contesta, y genial. vos ese texto no lo tenés guardado, no lo tiene ninguno de ustedes, muchachos. Sí, creo que Lo lo estoy tenía, pero buscando. bueno, no me acuerdo el Yo título. tengo el de mapa de los silencios, que ahí habla de dogma, o sea, y ahí hay algo que te puede servir. El que ella Después habla es el de las busco- zapatillas, ¿te acordás que decía? Sí, yo sí, me sí, acuerdo sí. cuál es. Después Pero busco lo que tengo y te lo paso. Y si no, hablar de Dale. ya, porque por ahí te tarda 15 días. Pero bueno, en sí era eso. Y después te quería hacer una consulta porque no entiendo lo de la bibliografía. Ponele, si ya cito, ¿para qué sirve la bibliografía o qué estructura? Porque en la bibliografía, básicamente, vos, a ver, si vos citás obviamente aquello que formalmente utilizás en el trabajo. Pero la bibliografía es algo más amplio. La bibliografía es todo aquel texto que hayas citado o no citado en tu trabajo, pero que hayas consultado en pos de tu trabajo. ¿Se entiende la Ok, diferencia? porque me pasa, ¿no te pareció que cuando leíste era como que no había nada como muy científico? Eran todas palabras mías, sinceramente. Está muy bien, porque tiene que ser todas palabras tuyas, o gran parte palabras Era como muy tuyas. simple, no sé, no No, tengo no como te mucha hagas mucho práctica. problema por eso. Lo que sí te pido es que igualmente, a ver, vos esas ideas entiendo las sacaste de algún lado. O sea, no sé, Ah, el texto de Anderson está en tu trabajo, porque lo necesitas. Entonces, en la bibliografía, no me acuerdo si lo citaste o no lo citaste a Anderson, pero suponete que no lo hubiese citado textualmente, bibliografía Anderson. Porque en claro, realidad, segunda oleada neoliberal, a ver, vos pensás que en realidad yo siempre parto del supuesto de que ninguno de ustedes es investigador. Entonces, ninguno de ustedes es un experto en comunicación, ni en historia, ni en mucho menos. Entonces, como no son, yo entiendo que todo lo que ustedes están poniendo lo están poniendo en función de que leen algo. Eso es la bibliografía. Vamos, o sea, buenísimo. la base de tu escritura, o sea, lo que consultaste. Ok, Vamos, entonces ahí no, nada, ¿sabes? era Ahí eso. no. ¿Sabes en qué Decime. podés fijarte? es como la voz de Viste la que conciencia, Matías. viste, sí, sí. Viste que Furlano tenía como, nosotros teníamos como el Classroom, que ahí subía todo ella. Ah, es Igual yo me verdad. estoy, igual yo me No, estoy ya me fijando fijé. ahí, pero nos No. sacó, ¿no? Al Lo parecer borró, como me que Me parece. parece que lo va borró. pegado, claro que sí. ¿Cómo No lo va a está. borrar? Tipo, no está el Ah, Classroom de comunicación. Y pero los textos. claro, ya pasaron, ya son egresados de comunicación Si ustedes. la vas a tener que contactar, vas a tardar.
mucho tiempo. Bueno, pero se fijan, ahí dijo Fiamma que lo tenía igual. Me fijo, por ahí lo tengo. Sé que tengo algunos, pero ese, por ahí lo tengo hasta impreso. Qué Después manía que tienen de tirar las cosas igual, ¿eh? No, Es pero que- es que en pero realidad estaba ella en lo el comparte Drive, por. no sé qué onda. Claro, lo comparte por. ¿Cómo se dice? Por PDF. Yo igual no borro las cosas, no sé por qué no lo Ah, tengo, porque me por fijé en el PDF. grupo de WhatsApp del nuestro, digamos, de humanidades, pero no lo tengo. Ese específicamente el de las zapatillas que ella dice. Es que no sé si ese, Es que para mí ese lo de subí en el clase. zapatillas llevó ella unas fotocopias para que lo leamos Ah, y puede se las ser. volvió a llevar. Claro. Ay, no, Pero tal vez yo ese tengo una texto- foto en el celular. La foto del Ay, texto, porque si lo leímos Los en amo, clase, gracias. me fijo y te lo mando. Somos un Dale, grupo por ahí si no cooperativo. lo tengo que buscar en Google, por ahí aparece. Mm. Está Pero buenísimo. nada, De hecho, eso. aprovecho, perdón, para decirte, Ramiro me dijo que se le había cortado la luz, que nada, que tenía dudas, que después te las hacía por mail. Impecable. Flor también se quedó sin wifi, Flor. Dale, no. Igual es muy gracioso la dinámica de las voces en off. Esto me divierte. Es que- Bien. Ainhoa, te fuiste. ¿No hay más nada? No, Bien. no, está bien. Tachada. Gracias. Ahí vuelvo a los Lo que mío es están. simple, pero es algo. Ah, no, termina con los que todavía no hicieron. Claro, voy para eso. Voy para eso. Yo sé que Fiamma y Agos y Gatoni, ¿tendrás vos ya tu pregunta o no? No, yo ya está. Ya está, bien. Ya me acordé, pero espero. Pero esperás, Aguilera, ¿estáis? Sí, pero ya las respondiste, así que. Bien, Aguilera. Sapino, Hola, profe. No, más o menos. Vi las correcciones que me hiciste. sí. El tema es que, te lo juro que a mí me gusta escribir encima, pero no puedo. Y eso no sé ni cómo solucionártelo. No, yo tampoco. Hay que tomar Porque es mucho, como que. hay que tomar mucha agua. Es que tomo como 4 litros de agua por día. No sé cómo resolvértelo. Eso es sentarse e inspirarse, no sé, producto de lectura, Claro. de Cosmos, digo, ahí ya va lo personal. Igual entiendo que hay momentos donde uno no tiene ganas. No tiene ganas, no está inspirado, y lo mejor en el momento que uno no está inspirado es mirar Los Simpsons. Pero el tema es cuando ya tenés como 15 días para la entrega final. Ahí se vuelve un poco más picante el no tener ganas. Por eso. Pero bueno, hay que ser honestos, digo, tuvieron que tener ganas durante 6 meses más o menos. Pero bueno, no sé qué decirte. Yo lo único que tenía es sonreír, sacá la inspiración y metele para adelante. Tenés el Bueno, plus de que gracias. tenés como alguien que le gusta escribir, así que imagínate la persona que no le gusta. No, es terrible. Yo le digo a mi mamá, no puede ser, pero me siento y me frustro. Leo las correcciones y me frustro porque sé que tenés razón y sé que lo puedo hacer como me lo querés que lo haga y no lo puedo hacer. Escúchame, mirá, yo me acuerdo de tu trabajo, era que tenía las fotos en el desarrollo, ¿no? Sí, Bien, chumbeá, eso sí es algo clave. Sacarlas del desarrollo y ponerlas en el nexo. ok. Vamos, o sea, el texto te tiene que quedar texto. Vamos, o sea, la totalidad del texto te tiene que quedar en formato texto, sin ningún tipo de imagen o gráfico en el medio. Escúchame, cualquier Exacto. duda que tengas, me la planteas, ¿vale? O sea, digo, bueno, no te voy a tener ahí como, a ver, tenés que escribir. No hay opción B, pero tenés, a ver, es poco el tiempo, pero el tiempo está. Dale, sí, Vamos. sí, gracias. Dale, nada. Che, Martín López, yo creo que no sé si te conozco la voz, Martín. ¿Estás? Me voy a La vas a conocer. conocer, me ilusioné. Lara, ¿estás? Hola, profe. ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda tu recuperación? Bien, por suerte bien, gracias. ¿Cómo va con tus fotos? Y ahí estoy escribiendo lo que puedo, no tengo ninguna duda puntual todavía, pero como nada, recién la estoy empezando bien, ya tengo bastante y es escribir. Bien, no te pierdas la fecha de preentrega. No, Mi el recomendación. 5 te entrego Me lo que parece más puedo. clave que no se pierdan la fecha de esta preentrega. ¿Estamos? No, seguro. Bien, nada más entonces, cualquier duda me preguntas. Dale, Juana. gracias. De nada. Juana, No, nada. Juana, nunca tenés dudas. ¿Estás segura que no tenés dudas? No. Bueno, te voy a creer. Nada. Santiago, ¿estarás?
Me gusta que se ría Fiamma. Delphi, No, nada puntual por ahora. nada, ¿avanzaste lo tuyo, Delfina? Sí, estoy ahí. Vas a ver que en el documento no escribo nada, pero porque lo escribo en otro. Y Bien, después no lo hay paso. problema. Mientras cuando lo entregues tengas un poco más de contenido, está bien. Escúchame, una cosa que me quedé pensando sobre una de las monografías que están en el BEI que aplica para vos. Estaba hablando con Fabricio. ¿Vos al final vas a hacer entrevista? Sí, Bueno, la voy a hacer. escúchame, la entrevista, lo que yo le dije a Fabricio, que es algo que o sea, él se sintió como, yo creo, hasta aliviado. Y creo que te lo dije, pero por las dudas que no te lo haya dicho. Grabá la entrevista y subíla a YouTube. ¿Estamos? O sea, no, Ah, no me lo habías dicho, es yo bueno, sí. en otros años lo que he pedido, pero porque claramente era más tecnológicamente neandertal en otros años, lo que siempre les pedí es que desgraben la entrevista. Pero ahora, a ver, la verdad que yo me estoy encontrando con un montón de herramientas también virtuales en este año. No sé si herramientas virtuales, formas de hacer las cosas que son más digitales. A ver, si haces una entrevista, suponemos que la haces con Zoom, podés grabar, suponemos que la haces con, no sé, una grabación literalmente, te queda grabada. Subila en YouTube y en YouTube titulala, no sé, entrevista a fulano de tal. Y eventualmente se instala como link. ¿Se entiende? O sea, Sí, perfecto. y eso te va a resolver, pero no sé, Tiago, por ejemplo, en el B lo que hizo fue entrevistar a 2 historiadoras sobre algo concreto de su trabajo, y lo que hizo fue grabar por Zoom su entrevista y eventualmente la subió a YouTube, y en YouTube cita como link. Entonces, eso te va a resolver muchísimo Delphi, el tema. acá la voz de la conciencia, ¿no? Que lo que hizo Tiago, pero porque siempre tengo algo para decir, pero lo que hizo Tiago fue tipo avisarme, yo que tengo la cuenta, viste, del colegio de Zoom, y le creé una reunión y pudo hacerla por tiempo ilimitado, así que si alguno lo necesita, nada, también. Muy copado, Mati, la verdad que gracias por esa acotación, porque yo en mi cabeza pensaba, ¿cuánto tiempo hizo? Recién cuando le estaba pensando, o sea, le estaba diciendo a Delfina, pensaba, digo, pero tuvo que tener en cuenta de 40 minutos, pero... Mati, claro, no, pero hizo eso. Ay, ¿sabés? ¿Puedo decirte algo que es una pavada? ¿Viste que el otro día vos dijiste que te metiste y cortaste una clase? Bueno, al parecer esa clase era una clase de primer año, pues mi hermana está en primer año y me dijo, de repente cortaron la clase un profesor. Claro, eras vos. Nada, eso. ¿Viste que el otro día dijiste que tuviste problemas al principio de la clase en meterte, que cortaste bueno, no sé, contaste como que cortaste una clase sin querer, al parecer, porque se habían superpuesto los cursos. Bueno, no me acuerdo, ni de casualidad me acuerdo. ¿Yo fui seguro? No sé, vos dijiste eso y después mi hermana me dijo, se metió un profesor y cortó la clase sin querer. Y bueno, uní los hilos y bueno, que era vos. No fue tan terrible, no me acuerdo, te juro que no me acuerdo del momento, pero bueno, si yo me meto siempre en mi horario, así que es culpa de la persona que no liberó el Zoom a tiempo. Y me quedé pensando en una cosa, te iba a decir, el fin de se me fue. Culpa de la voz en off de Matías. Bueno, nada. Todo culpa de Matías. ¿Alguna duda concreta más allá de esto? Pero bueno, a ver, no es menor igual, digo, me parece que te soluciona bastante. Ah, eso iba a preguntar, ahí me acordé. Nada más, ¿alguna duda, Delphi? No, nada. Gracias por ese dato, porque la verdad que no lo tenía. No había Me parece mucho más sencillo. Yo te digo, en algún momento con trabajos de otros cursos he tenido que desgrabar entrevistas y es insoportable grabar entrevistas. Porque tenés que escuchar 75 veces lo mismo, se te va lo que dice, habla rápido, no llegas a copiar. Entonces está, la tenés ahí en el link y punto. Listo, perfecto, y gracias, Mati, también. Martina y Marco, bienvenida. Sé que estás, Martina, porque pusiste el micrófono. Hola, Lucho. ¿Cómo andamos? ¿Se me escucha? ¿Qué tal? Me asusté. Dije, si recién... Hola. Escucha, ¿Todo bien? ¿cómo avanzaste monográficamente? ¿Hay dudas? ¿Hay planteos? ¿Se me escucha o se me escucha cortado? Porque yo los veo trabados. Yo te escucho perfecto. ¿Ustedes? Hola. No importa que no los veas. Pará, sacamos para que no te sientas sola. Todos Yo los sacamos nuestra escucho cámara. trabado. Ahí está, todos sacamos nuestra cámara para que te sientas... te sientas... No te intimides por todos nosotros trabados. Vamos. ¿Tenés algún tipo de consulta, planteo o lo que sea? Perfecto. No,
Yo, sí, yo arranqué, yo hago lo mismo que el que escribo en otro lado. Yo como que tengo el desarrollo, a mí me falta como la primera parte, cómo empezar, tipo, a eso, ¿entendés? Como ese tipo, hablar del contexto o no sé, directamente hablar de las diferentes discapacidades y cómo se adoptan en el deporte y después saltar con los beneficios, que es lo que yo quería. Sí, ¿por qué no? O sea, hacer como sí, pero me parece que tendrías que definir, por ejemplo, discapacidades, señalar qué tipo de discapacidades vas a señalar, ¿no? Digo, porque el concepto de discapacidad es como muy amplio y por ahí a vos te interesa, no sé, discapacidades motrices. Eh, sí, es un buen modo de romper el desarrollo y empezar con lo tuyo. ¿Estás? Hola, Sí, ¿me escuchan? yo te escuché ahora, sí. Ahí está, se me fue. Em, ¿Se me cortó lo que dije o No, hasta, no me escuchaste llegaste a nada, no, escuchar? ¿escuchaste algo de lo que te dije yo? No, nada. Bien, escúchame, lo que yo te digo es, no me parece algo malo meterte con cuestiones de discapacidad, definir discapacidad y de repente señalar qué tipo de discapacidades van a servir para tu trabajo. Digo, porque yo lo que te decía es, no sé, por ahí a vos te interesa meterte con discapacidades motrices y tendrías que poder señalarlo en algún lado para que no sea tan amplio el concepto de discapacidad. Ok, Vamos, y de ahí, o sea, una vez que vos identificás determinadas discapacidades, ¿por qué no explicar un par de causas? Estoy tirando una idea nada más, de causas que te han llevado, que llevan a ese tipo de discapacidades, y de repente, una vez que vos explicás esas causas y en qué consisten, dar cuenta de cuál es el rol como, de esas terapias, ¿no? O sea, ¿se las puede llamar terapia? claro, porque yo, tipo, lo que pensaba hacer era definir lo que es discapacidad. Bueno, ahora lo voy a hacer como más, no lo voy a hacer tan amplio, voy a ir a algunas discapacidades directamente, poner cómo se adaptan en el deporte y después quería poner los beneficios que les da, tipo psicológico, social, emocional. Exactamente, a ver, yo lo que digo es, a ver, espero que lo puedas ver. Suponemos que esto es discapacidad, ¿no? O sea, vos arrancás con algo bien amplio que es discapacidad. Lo que digo es, entiendo yo sin saber absolutamente nada, que debe haber algún tipo de definición genérica de discapacidad, que es lo que se considera discapacitado. Eventualmente lo que hay es, a ver, yo entiendo que discapacitados, si hacemos una lista, son, no sé, centenares de discapacidades que deben haber. Pero depende, de repente vos, de esta definición genérica de discapacidad, te vas específicamente a, no sé, 2 o 3 que a vos te interesan y decís, a ver, se define por discapacidad motriz a tal cosa, por discapacidad X a tal cosa. Y eventualmente a vos te interesa ver cuál es el efecto de la terapia, ¿cómo se llamaría esa terapia? A ver si se le cortó. Bueno, eventualmente queda grabado. A ver, tendrías que buscar como esa terapia con animales y ver cómo esa terapia de repente repercute para mejorar nada, esa integración de gente con cierta discapacidad. Lucho. Martina, no sé si lograste escuchar todo, pero por lo pronto te quedó grabado, si no. No, llegué a discapacidad, esa tanto y se cortó ahí. Haz una cosa, después igual queda grabado, pues seguí explicándolo a propósito porque dije, bueno, no importa, de última buscaron la grabación para que lo puedas ver. Dale, genial. ¿Vale? Dale, muchas gracias. Cualquier tipo de duda me lo planteas por Gmail o por el mismo documento, ¿vale? Dale, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Vuelvo acá y damos fakes. Ahí está. Ok, mi duda es súper básica, pero Gatoy me la trató de solucionar, pero no la pude solucionar. ¿Qué pasa? Yo empiezo con una cita.
pero la cita me queda toda turuleca, o sea, me queda tipo horrible, y no sé cómo ponerla linda, como al costadito. ¿Tenés forma de mostrar lo que estás diciendo? Sí. Porque me cuesta mucho imaginar una cita turuleca. O sea, no lo leas después lo que hay abajo porque digamos que no está muy pulido, pero esa cita es como que no está linda, como que tendría que estar más chiquitita, más reducida. Ok. Escúchame, ¿hay una forma es como la cita inaugural esa? Sí. Bien, yo te mandé lo del, Dale. lo del cuadro de texto que me mandaste vos, Lucho. ¿El cuadro de texto? Ah, ¿yo lo había mandado el cuadro de texto? Soluciona un montón el cuadro de texto. Bueno, a ver, Fiamma, apretá de nuevo tab ahí. Te tendría que... No, Matías está queriendo desestabilizarme todo como a él. No le hagas caso, Matías. Está queriendo... No, pero de verdad que queda. Sí, pero el tema es que después ya lo probé, pero no funciona porque me queda todo extraño y después lo tengo que borrar. No, ¿sabes por qué es? ¿Viste que tenés ahí el cosito de arriba? ¿Cómo se llama? El cosito azul que tenés ahí. Esto. La regla. Y eso no lo tenés que poner para allá, tipo hasta donde dice 0. Me llega a bueno, le ponés para atrás. Yo sé que Matías está queriendo que te salga todo lo que le pasó a él en su... No, te juro que yo no soy tan malo como piensan. Yo soy una bondadosa. Bueno, podríamos... pero para el otro lado. No, para el otro lado. No, bueno, no importa. No, porque ella lo que quiere, escúchame, hay una cosa, si no, fíjate, si vos lo tenés en algún lado o lo borraste. Sí, no, me lo mandé. Y me olvidé, perdón. El cuadro de texto, yo generalmente esas citas inaugurales las hago con cuadro de texto, entonces te permite hacer todo lo que uno querría, pero en un cuadrito como apartadito ahí del texto. Es como que te hace nuevos márgenes. Claro, le puse todos los formatos menos ese, así que nada, listo, era esto. Este era el Me había problema. olvidado. Ahí está, entonces Pex voló. Gatoni. Me siento mal porque es muy tonta la pregunta. No, pero se la pregunté a los chicos por WhatsApp para que me lo contesten. ¿Las citas van en cursiva? En letra como itálica. Sí, no, generalmente... Porque tengo mitad del... vos decís... Del desarrollo, no, mitad de la ortografía. Vos decís en el desarrollo mismo. Claro. Me da igual. Me da igual. He visto con y he visto sin y está todo bien. Pero, a ver, conferencia, ¿no? Digo, si la pones con, es con en todas, y el sin en todas. Eso, es lo mismo. Y el formato del anexo, que es centrado, la imagen centrada. ¿Cómo es? Lo que sí, eso es porque soy medio hincha. A ver, yo lo que te diría es centrar todo. Poner primero imagen 1, imagen abajo anexada también centrado, y abajo poner un breve epígrafe, lo que sea, no sé. Poemas también centrado. Todo sí, centrado. Poemas siempre centrado. Es como en mi cabeza el poema no puede no estar centrado. Sí. ¿Listo? Genial. Bien. Muchachos, gracias. ¿alguna pregunta más? ¿Alguno de los que quedó como rezagado? Dale. Tiziana tenía, yo pensé que tenía la cámara. Sí, no, porque me puse a pensar recién, nada, porque estaba pensando que mi monografía inevitablemente incluye estereotipos y roles de género, y como que tendría que definirlos en algún lado. No sé si agregarlo en introducción, tipo, junto con las otras cosas que definí, o agregarlo en el desarrollo cuando lo menciono en el pie de página. Pasa que en el pie de página es como más, como irrelevante, digamos. Sí, yo no me acuerdo cuán larga te quedó la introducción. 2 páginas y un poquito. Bueno, no me quedó tanto. No, sí, podés. En la introducción me parece que es un buen momento. Tendrías que ver si hay un momento en la introducción que te permita articularlo sin romper la introducción que estaba bien hecha. Por eso, no quiero tocar mucho porque como estaba bien. Por eso es lo que me pasa. Digo, si vas a romper la introducción que está... A ver, si encontrás el nexo para hacerlo, bienvenido sea. Ponelo en la introducción. Si no, de última, no sé, se me ocurre pensar... No, yo siempre lo llamo como la introducción del desarrollo. En los primeros párrafos del desarrollo, donde uno como sienta las bases de lo que está por desarrollar, por ahí es un buen lugar también para hacerlo. Dale. Después lo haces. Dale. ¿Alguna duda más concretamente de algo que sea monográfico? Sí, perdón, tuve un problema con lo que estoy haciendo y es que no puedo poner la cita, tipo el número de cita, porque en la cita inaugural tengo que citarla abajo, ¿o no? Sí. El tema es que nada, me queda ahí toda hermosa,
pero no le puedo meter el número. Ya, fíjate que si haces espacio podés. O sea, viste en el coso del cuadro de texto, pones espacio o enter y lo pones. Pero es como que no me dejan, o sea, si lo modifico, porque a mí no me aparece como aparece en el link que me mandó Tizi, o sea, no me aparece dibujo, cuadro de texto, me aparece dibujo nuevo, ahí hago un cuadro de texto, pero no puedo poner, tipo, insertar cita, ponele. Ya, si no, pasame la cita, te lo hago y te lo pongo en un coso aparte y vos copias y pegás. Bueno. Está muy bien, está bien. Yo hubiese dicho, bueno, dale, chao, me agarré el problema. Dale, buenísimo. Bien, muchachos, una cosa que quería charlar con ustedes respecto de lo que es, ahí sí nos vamos, ya nos fuimos de las cuestiones particulares y estamos metiéndonos en clase. ¿Nos podemos prender? Sí, pueden prender, igual podían prender igual, pero es como un orden en mi cabeza. Cuando no los veo ya sé que están resueltos y ya está. Bien, a ver, ¿qué es lo que me interesaba que ustedes puedan ver? Saco esto de acá. Espero que lo escuchen los que no estén en función de nada, de la defensa. A ver, el ejercicio que ustedes tienen que tener, y ya teniendo como la totalidad de la materia, una cosa que hay que decir, la totalidad de la materia pudo ser dada por Zoom. ¿Estamos? O sea, yo estoy como sorprendido de eso, porque pensaba que en realidad iba a tener que recortar un montón, y la verdad es que no recorté tanto de proyectos. Es más, creo que hasta se agregó ese texto de giro lingüístico, no mismo giro lingüístico, no importa. Se agregó el de giro de colonial que nunca se había dado. Digo, me parece que en ese sentido el objetivo para mí teórico de la materia está como bastante cumplido. Hay que ver después qué es lo que ustedes pueden hacer a nivel defensa, ¿no? Digo, va a estar cumplido cuando me dé cuenta que ustedes están en condiciones de poder defender. Bien, a ver, ¿cuál es el ejercicio que ustedes tienen que hacer? La idea de la defensa de monografía es que ustedes integren de la mejor manera la totalidad de la materia. Es decir, nosotros hasta el año pasado y un par de años anteriores, cuando se oficializaron las integradoras y que dirección elegía qué materias tenían integradora, proyecto tuvo siempre integradora. Estamos porque básicamente era, a ver, la defensa de la monografía era una integradora en sí misma. Entonces, eso te ahorrabas tener que tener otra integradora como a la par. Y agregarle a ustedes integradoras que entre nosotros y todo aquel que escuche la grabación son absolutamente innecesarias. Pero bueno, no depende de nosotros. A ver, nosotros arrancamos hace muchísimo tiempo atrás con un esquema muy básico en torno al conocimiento científico. ¿Estamos? Nosotros hablamos de un sujeto de estudio, que éramos, en este caso, el investigador, que se aproximaba a un objeto de estudio en pos de conocerlo. Nosotros dijimos en su momento que ese objeto de estudio podría ser eventualmente todo, y que el investigador lo que hace, o sea, ese sujeto de estudio, que ahora lo vamos a cambiar, no lo vamos a llamar más sujeto de estudio, sino que lo vamos a llamar yo. Yo por ustedes, ¿no? No yo. Ustedes son el sujeto de estudio. A ver, se aproximaron a un objeto de estudio y como potencialmente podría haber sido todo, lo que ustedes hicieron fue recortar. ¿Qué quiere decir? En tanto su interés primó en ustedes y, no sé, sus planteos políticos, sus ideas o lo que les gusta, ustedes lo que hicieron fue recortar variables. Dentro de las variables que ustedes recortaron, claramente tienen que poder identificar una que sea dependiente, que es el problema, y una o varias que sean independientes que ayudan a la resolución de ese problema. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de Gattoni. Gattoni es una tipa que quiso manifestar como, no sé, resistencia, podemos llamarlo, o sea, ¿así lo llamabas, Gattoni, tu trabajo? ¿Decía resistencias en el título? No, espacio de memoria. Espacio de memoria, bueno, voy a decir resistencia. Gattoni quería laburar con la resistencia al proceso, a las dictaduras de los 70. A ver, lo que uno podría haber dicho es, bueno, a ver, Gattoni, tenés un montón de formas de elaborar la resistencia a esas dictaduras. Pero ella específicamente lo que hizo fue seleccionar la literatura. Dentro de la literatura eligió a un autor que le servía desde el punto de vista de como de los diferentes lugares en los que estuvo, ¿no? Entonces, lo que hizo Gattoni fue utilizar esas variables dependientes e independientes y recortar ese objeto de estudio para que de la totalidad de lo que podría ser,
ella eventualmente termina trabajando con esto que está acá. ¿Por qué? Porque quiere. ¿Estamos? Más allá de las variables dependientes, que son el problema, las independientes, que te ayudan a resolver el problema, lo que tenemos con cualquiera de sus monografías son, en muchos casos, variables geográficas, variables temporales, y variables, que es mucho más importante, conceptuales, o lo que uno define como marco teórico. Nosotros sabemos, como consecuencia de este marco teórico, como consecuencia de todo el recorrido en realidad, que el marco teórico es fundamental, porque hay una característica fundamental de las ciencias sociales, es que es la idea de multiparadigmatismo. Quiere decir que las ciencias sociales tienen un montón de múltiples paradigmas que coexisten a la par, y que en realidad nosotros lo vimos, por ejemplo, en el caso de la definición de clase de Thomson, o de Marx. Sabemos que si de repente utilizan el concepto de clase social, por más que nos parezca obvio y un concepto neutral, ya sabemos que no lo es. Entonces, ¿qué tenemos en esa idea de multiparadigmatismo? Una multiplicidad de paradigmas que nosotros fuimos viendo a lo largo del año. Se me ocurre pensar, no sé, positivismo, evolucionismo, marxismo, marxismo de Thomson, marxismo de Althusser, vimos escuela francesa, Annales, vimos revisionismo, vimos enfoque de género, vimos giro de colonial. ¿Me falta alguno? Creo que con esto estamos, y fueron suficientes. A ver, podríamos tener un montón de elementos más, pero obviamente es arbitraria la selección que yo les di de paradigmas. Hay muchos más, pero no tiene sentido adentrarlos a todos. Simplemente lo que tiene sentido es que ustedes entiendan que el funcionamiento de ese campo científico de las ciencias sociales es multiparadigmático. Y como hay un montón de paradigmas a la par, que son hegemónicos al revés, que ninguno logra ser plenamente hegemónico, lo que obviamente ustedes tienen que definir es un marco teórico específico. Entonces, de repente, estoy pensando en la monografía, lo que recién consultó Tiziana. A ver, ella dice, bueno, voy a tener que meter alguna definición de estereotipo. Claramente, y cuando de repente meta una definición de estereotipo, por ahí no se da cuenta, por ahí es muy específico hacerlo de esa forma, pero ella lo que está seleccionando es algún enfoque en torno a estereotipo. Seguramente, no creo que Marx se preocupe por el estereotipo, pero la definición de Marx de estereotipo va a ser muy diferente a la definición de la escuela francesa. Estamos, a ver, repito, en el caso de estereotipo por ahí es un poco forzado, pero sí es verdad que, no sé, siempre se me ocurre pensar el concepto de sexualidad, que es el que siempre ejemplificamos. Si utilizas sexualidad desde el punto de vista como biologicista de los 60-70 es algo, si utilizas lo de la Organización Mundial de la Salud como bastante actual es otra cosa, y eventualmente eso lo que te denota es que vos tomás partido por una definición conceptual que forma tu marco teórico. ¿Estamos de acuerdo? Además, en pos que ustedes son los que se aproximan a ese objeto de estudio para conocerlo, obviamente lo que tienen son tienen hipótesis o preguntas que tienen que lograr responder, y esas hipótesis están conformadas por variables dependientes e independientes, y además ustedes saben que se incorporan o se aproximan a ese objeto de estudio a través de un método. Y que todos ustedes tienen un método. O sea, no pueden no tener método. Esos métodos son un montón, y en muchos casos también coinciden con el tipo de paradigma que sea. Es decir, experimentación, no sé, yo escuchaba hace rato a Brandi hablando de toda la cantidad de métodos científicos que Brandi lee en función de su investigación. No sé, lo de las ratas, eso es método científico puro, experimentación, observación, toma. O sea, lo que está queriendo ver es, obviamente, tiene sentido en tanto ciencias naturales, ¿no? Es muy de las naturales. Pero, a ver, acá tienen fuentes. Acá, por ejemplo, me parece fundamental, hay algunos de ustedes que van creando fuentes primarias. Por ejemplo, se me ocurre pensar Delfina con su posible entrevista. Delfina es una tipa que crearía fuentes primarias porque es algo que ella crea en primera mano. Algunos de ustedes consultan solamente secundarias, que son las que ya son trabajadas. Algunos de ustedes, no lo puse acá, me olvidé, pospositivismo.
algunos de ustedes laburan con pospositivismo, porque en realidad lo que hacen es utilizar método cuantitativo, y se diferencia respecto de ese método cualitativo, que sería más el de la entrevista. A ver, ¿se entiende cómo tienen que armar esto? Es un bardo, pero lo tienen que hacer. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes estén acá, ustedes son estos acá, ustedes van a empezar a defender. A ver, defienden media horita, bla, 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 hablan, me cuentan, repito. Yo creo que aquellos que, se lo decía la otra vez a... Sí, perdón. Se tiene que hacer PowerPoint o algo Sí, así. sí, no hay vuelta atrás. Más en un contexto de esta virtualidad. Se tiene que hacer un lindo PowerPoint, un lindo Prezi, algo que ustedes sepan que es una linda presentación y que están a la altura de poder defender. Tienen que practicar. A ver, una vez que ustedes tienen una media horita para defender, yo le decía a Sofía Garibaldi en el B, que en realidad esto, a ver, si yo yo cierro esto y digo, bueno, muchachos, ya, no sé, me quedo con Gatoni. Gatoni, ya, contame tu monografía. ¿Estás en condiciones de hacerlo? Sí. Sí, porque ya estás recontra empapado de esto, porque ya estás hasta cansado. Lo que me decía Garibaldi era algo así como, ya estoy podrida del efecto halo, no sé qué es lo que está haciendo ella. Y yo dije, sí, tiene sentido, porque estás hace 6 meses leyendo lo mismo. Entonces, la realidad es que la primera media hora, yo entiendo que no debería ser un gran problema para ustedes. ¿Estamos? O sea, es nada más sentirte cómodo con un trabajo que es tuyo. Que refleja, no sé, meses de realización, entonces es lógico que si yo te agarro ahora, es más, por ahí Fiamma, sin tener todavía el trabajo realizado, yo te digo, a ver, Fiamma, defende tu monografía. Estoy seguro que vas a poder defenderla sin la monografía escrita todavía, porque ya sabés para dónde vas, entendiste y tenés un horizonte como trazado y una delimitación de variables muy claras. Ahora, en la otra parte del trabajo, o sea, la otra parte de la defensa, el otro rato que tengamos, probablemente lo que ustedes van a tener que hacer es ubicarse en este yo investigador y tener en cuenta un montón de otros elementos propios de la materia. Es decir, de repente miro, no sé, un parrafito de Mati y le digo, che, Mati, fíjate este párrafo, se lo muestro, dado que tenemos la posibilidad de mostrar y de compartir las monografías, y digo, che, mira, Mati, en el párrafo X, fíjate que pones esto. Y de repente en ese párrafo X, Mati laburó muy numéricamente determinadas cosas. Entonces digo, escúchame, esto. Si yo lo tuviese que, no sé, trazar o englobar en un paradigma, ¿qué tipo de método es? Entonces Matías mira y dice, bien, método cuantitativo. Es método cuantitativo porque laburé con datos estadísticos que son como muy, muy fríos, que bla, bla, bla. ¿Y a qué paradigma, Mati, lo entroncás la idea de método cuantitativo? Y con pospositivismo, porque el pospositivismo plantea que, ¿se entiende? A ver, eso es lo que tendrían que lograr hacer ustedes. Quiere decir que eventualmente lo que tienen que hacer es estudiar. Vamos a sentarse, estudiar, poder identificar diferencias y similitudes entre cada uno de los paradigmas, diferencias respecto a lo que es el método empleado por cada uno, qué implica cuando uno habla de método cuantitativo, qué cuando uno habla de cualitativo, qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria, y estar preparados para 2 o 3 preguntas. Estamos, porque no va a ser mucho más que eso. Randy. Sí, entonces tendríamos que hacer, digamos, media hora, por ejemplo, primero contándote nuestra monografía, haciendo como más o menos oralmente lo que hicimos escrito, y después viene el tema de la materia, o tenemos que hacerlo todos juntos. No, después viene el tema de la materia. El tema de la materia yo te haré 2, 3, 4 preguntas. Siempre, a ver, de la materia siempre que yo te la pueda relacionar con lo tuyo. O sea, no es que de repente voy a decir, Brandy, muy lindo todo lo que hiciste con números cuantitativos, bueno, contame qué plantea el positivismo. O sea, siempre que yo te pueda relacionar con algo, algún parrafito o algo que aparezca en tu trabajo, probablemente lo haga. Hay un par de... Igual es tan fácil como identificar en los paradigmas que vimos los conceptos claros. Es conocer los paradigmas y tenerlos presentes. Es conocer los paradigmas y tenerlos presentes. A ver, sean honestos, seamos nosotros honestos también. Yo parto de la base que ustedes van a tener todas unas flores de apuntes atrás de la computadora. A ver, háganlo. Si les sirve, yo no puedo controlar eso, va a pasar. Lo que no pueden hacer es leer.
Vamos, no pueden estar leyéndome la defensa de su monografía. Tengo que ver que ustedes están empapados y fluidos en su defensa. Ahora, tenés que ponerte, no sé, ¿querés ponerte atrás de la monografía? Lo vamos a legalizar para que no quede como muy, a ver, como que me están haciendo trampa. ¿Querés poner en la parte de atrás de la compu conceptos claves que yo te diga, a ver, no sé, ¿con qué concepto de, no sé, Brandy, en el caso del trabajo de Brandy, ¿con qué concepto de la escuela francesa de Nals puedes identificar o puedes trazar? Y que Brandy mira así y tiene acá, en la parte de acá, dice, escuela francesa de Nals, dice, todo es historia, multiplicidad de fuentes, interdisciplinaridad. ¿Y con interdisciplinaridad? ¿Por qué? Y porque en realidad, si te fijas, yo laburo con la parte biológica, pero también con la parte de comunicación, en realidad, eso es lo que tienen que poder demostrar. ¿Estamos? No es muy terrible, me parece a mí. Pero sí es verdad que eventualmente tienen que estudiar o ponerse a hacer algún tipo de ayuda de memoria. Entiendo que no vas a tener toda la pared de atrás escrita con paradigmas, se lo deseo. Sí, Mati. La cuestión de la presentación la manejamos como nosotros queremos, ¿no? Como vos quieras, que sea dinámica. A ver, que sea dinámica y que no nos olvidemos de algo, que sea dinámica y que esté a la altura de la virtualidad. Si el internet me lo permite, voy a preparar algo. No, pero a lo que voy es que estamos acá. No, porque a mí me pasa que... ¿Sí? No, porque a mí me pasa que cuando comparto pantalla por la computadora que tengo es como que me anda medio como ahí, dudoso. Entonces, pero yo te la comparto. Lo adelanto. Claro, pero yo no, les pero había lo que dicho yo pensaba... las parejas didácticas, a ver, si te sentás con Brandy será... No, obvio. Pero como a mí, yo soy medio así cuando presento las cosas, ¿no? Lo que había pensado era como ponerme yo parado y tipo tener mi tele, la tele de mi pieza y presentarlo ahí. Tipo, y como una cámara que me apunte a mí. ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas? Sí. Bienvenidos. Y voy a probar cámara y un montón de cosas. Pero bueno, si puedo hacerlo, ojalá pueda hacerlo. Fiorito una consulta. Fiorito y Morena me preguntaron si ellas podían pararse en el momento de la defensa. Tal cual, para mí también es mejor. ¿Querés dar vuelta por la caminar? Bienvenido sea, si total le vas a decir, Brandy, o sea, el Brandy va a estar pasándotelo. Ten en cuenta que tiene que ser dinámico. Estamos, o sea, una presentación, obvio. si vos vas a estar parado en la habitación y mientras vos estás terminando la monografía, en la presentación estamos en introducción, no estaría muy logrado. Pero es libre, querés pararte y caminar y nos mostrás cómo es tu pieza, está todo muy bien. Vamos, o sea, no hay idea más. Porque yo soy de los Muchas tipos, cámaras tenía. No, es que yo soy de los tipos que he estudiado en secundaria caminando por la pieza. O sea, yo me encerraba en la pieza y daba vuelta dando una clase. Actualmente ya era docente desde secundaria. Entonces le iba explicando a las paredes las cosas que tenía que explicar en el aula, después en la prueba. Entonces, si te sirve, te querés parar, lo haces. No hay mucho problema. Si querés pasárselo a otro, a lo que voy es, no sé, se me ocurre, monografía Tiziana. Es muy visual. O sea, entonces, ella puede quedarse hablando, si sí o al medio, que bla, 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 o decir, che, te paso 2 minutos al medio por set, donde uno vea que hay una sexualización clarísima hacia la mujer, y lo analizas después. A ver, ¿querés pasar música? Si Lagos me va a decir que, fíjate que tal cosa, a ver, pasame un fragmento de ataque, o de la Versuit, por más que, no sé, insulta, che, pero le insulta. No importa. Vamos, eventualmente forma parte de tu trabajo. Sí. Porque a mí no sé, yo no tengo nada visual, o sea, qué sé yo, a Tony te puede mostrar sus poemas, pero yo no sé qué mostrar, porque ni siquiera básicamente voy a tener anexo. ¿Cómo no? Vos podés tranquilamente mostrar, fíjate, buscate algún Neustard hablando, fíjate a esos periodistas hablando específicamente de lo que dicen. Ahí en el videíto ese que pasamos la vez pasada, que estaba Pino Solanas, el tipo te decía, a ver, por ahí es un fragmento, tampoco pueden estar 7 minutos mostrando un video. No, o sea, tienen que lograr como cierto dinamismo en la defensa y decir, mira, a ver, se puede ver, no sé, la opinión en los think tanks cuando, por ejemplo, Neustad en los 90, fijemos un par de ejemplos. Y me haces escuchar 2 minutos de Neustad diciendo, el neoliberalismo está buenísimo, no crea pobres, no sean giles, y está bien. Y pero poner después en general, o sea, en las diapositivas, ponerle que hagan unas diapositivas, ¿qué pongo ahí? Porque no se me ocurre qué pondría. Cuadros, algo que te vaya como articulando la defensa. Esa no me puede leer la monografía. Entonces, como vos no me puedes leer la monografía, para mí una de las cosas más interesantes en una defensa es que ustedes hagan una buena presentación que los guíe a ustedes. Cuando vos vas viendo, es un machete una presentación. O sea,
Es un machete elegante y habilitado y legal. Entonces, en el fondo es cuando vos vas viendo con las líneas, o sea, hacia donde vos vas marcando la presentación, vos sabés lo que tenés que decir es, después de think tanks, tal cosa. Ponete citas, ¿por qué no? O sea, alguna cita textual en vez de tenerla como así en la monografía, de repente la tenés en la presentación. Por ejemplo, yo no puedo admitir, tampoco me interesa que ustedes tengan de memoria aprendidas las citas. Si, no sé, una parte del poema de Gatoni, estoy pensando, lo quiere literalmente metido en la se me ocurre, no sé, estoy tirando cualquier cosa, digo, pero por ejemplo, una presentación, tengas un fragmento del poema de Galeano, y que de repente ella lo haya intervenido, no sé, dice, oh, pobre América, no sé, no sé. Entonces ella lo redondea y saca, no sé, una flecha que dice, hace referencia a la situación política de América. Entonces vas interviniendo, es que sean creativos nada más. Que sean creativos y que sean vivos. Una buena presentación como digital es un buen machete. ¿Estamos? Y es permitido. ¿Listo? Sí, ahí va. Una consulta. Sí, sí. Lucho, ¿cómo y cuándo se definen las fechas de exposición? ¿Cómo? Yo en el B medio que pedí que se organizaran ellos. Pero no veo que vaya a ser así. Probablemente hagamos un sorteo. Eventualmente agarraré una de las... A ver, un sorteo. Yo pretendo que por ahí las primeras dos sean de ustedes. O sea, que los que se sienten más cómodos, Gatoni va a ser la primera. Me da un poco de cosas, pero... Ya lo resolvimos. Gatoni va a ser la primera. Porque Gatoni, cada vez que digo algo de primera, está como queriendo decir yo quiero, pero no quiero. Bueno, Gatoni es la primera. Lo que podemos ver es quién es el segundo. Y ¿Uno por clase o dos? Dos. Ah, no. Porque ponele, si yo pienso, a mí, si hay una monografía para ahora, a mí me gustaría rendirla de las primeras. Así que lo que pienso, o sea, lo que se disputa normalmente es quiénes rinden más últimos. Como que los primeros, como te digo, ¿cuál es lo peor que te puede pasar en el último? bueno, sí, pero qué sé yo, hay gente que prefiere rendirla después, pero por ahí lo que no la gente, por ahí organizar entre nosotros los primeros y después hacer sorteo. Eso es trampa. Pero yo creo que la pregunta sería ¿cuántos de nosotros vamos a entregar? Ya sabemos que Gatoni es primero. Entonces Gatoni ya sabe que, por ejemplo, para él, si ustedes entregan el domingo... 22. Gatoni tiene 22. Jueves 22, Gatoni arranca la defensa. Y también es verdad que hay que ver cuántos quedan en la carrera de la defensa. Eso es una realidad. Porque también entiendo que si nosotros son más... ¿Cuándo entregamos? El 15, ¿no? El domingo. 18. Perdón. El 17. 20, ¿no era? Sí, 18 es domingo. 18. Por eso Yo para tengo el 18, porque habíamos dicho como que tenés el fin de semana Sí, como sí. sandwich. Sí, creo que les había dicho el 16, 18 entregan y Gatoni tiene 22, tal cual. A ver, si necesitamos más fechas, eventualmente vamos a tener que tener algún, después preguntaré a Vero si se puede, entiendo que me van a decir que sí, algún momento de la tarde. Eventualmente a la tarde irán los que tienen ganas de hacerle el aguante a esa persona que está defendiendo. Pero lo mismo nos va a pasar seguramente con el B. La hora de historia se va a usar para... No, la hora de historia depende cómo lleguemos. No lo tengo claro. Mañana les quiero preguntar algo sobre historia, porque tengo ganas de hacer algo que sea diferente, no tengo ganas de hacer un trabajo escrito para historia. Entonces pienso que por ahí lo meditan y me lo dicen mañana. Pienso por ahí ya jugamos con un montón de padres o abuelos de ustedes que ya han vivido esto. Entonces me parece que por ahí estaría bueno dividirlos en grupos de a dos y mandarlos a grabar, mandarlos a entrevistar determinadas cuestiones del menemismo, de lo que los vivieron. Y de repente una vez que ustedes logren esa entrevista o esa grabación o lo que sea, cambiamos. O sea, entre los grupos hacemos como un salteadito y cada grupo le tocará analizar la entrevista del otro. Pero lo piensan. Me parece que es complicado, pero me parece que es mucho más dinámico que hacer un trabajo escrito. ¿Puedo hacer una consultita más antes de que cerremos? Dale. Viste que vos me dijiste que tenía como que corregir esto de los puntos, las mayúsculas y bla. Bueno, estoy como tratando de ser puntilloso en eso. Y una consulta, porque yo lo veo así en el texto, en la tesis esa que estoy leyendo, pero no sé si está bien. Entiendo que sí, pero no sé. Cuando se pone 2 puntos y una cita, la cita empieza en mayúscula. Sí. Ah, ok. Porque lo estoy haciendo así, pero
como que Sí, me dio sí. dudas. Entonces, Sí, igual yo también tuve dudas en su momento y le pregunté a Estelita. Igual, Así no que- es una cosa que como Matías, cuando tengo una cita y está citado en APA, ¿qué hago? Cambiás. O sea, Vas en un a texto te lo leo. bibliografía claro, y te lo aparece cambiás. todo. Sí, te No lo aparece. No, ¿cómo no lo tiene? Ah, no, sí, No. a mi texto por lo menos. No importa, porque vos, si está del Pero que no origen. tiene. A ver, no Ponele- importa si es del origen de la cita, o sea, si está del texto madre que está citando. O sea, yo digo, pero, o sea, cito ese texto y Sí. listo, tipo. Sí, ese texto, Ahí. punto, página 40. Bueno, listo. ¿Estamos? Lucho, una pregunta Sí. que surgió ahora que estaban hablando de las citas, que me acabo de acordar. Yo cito, es un poemario que tengo, que bueno, es inventario y que tiene distintos poemarios, tipo series de poemarios, no sé Sí. cómo explicarlo. Entonces, mi texto madre para sacar los poemas es este. Entonces yo siempre pongo Obsid Benedetti la página, Sí. por más que lo haya citado al principio de la monografía. Sí, eso es un link. No, no, un libro físico. Bien, pero a ver, déjame una cosa. ¿Cuál es el autor? Ah, Benedetti. ¿es de Benedetti? No, entonces Sí. ponele Benedetti, no, ponele Benedetti Mario, Obsid y la página. Porque si ya es Ok. algo que citaste muy arriba, lo primero que debería ver, porque seguramente en el medio tenés otras citas también ya. Última De- cosa. Bien, ¿De entonces él? ponele. No, en general, de otras cosas. Ah, sí. Entonces no, ponele primero, vas a poner Benedetti Mario, Obsid, página. Ok, listo. Ya va, dale. Bien. Si empieza en una página, una cita y termina en otra, ¿qué hago? Porque vos una vez me dijiste, ¿por qué tenés tantas páginas como citas? Y tengo que ponerle 16, 17, 18, pero porque son de 16 y 17, ponele. ¿Qué página PP, pongo? PP 17, 18. Ah, ok, listo. Cuando es una sola página es P17, la otra es PP 17, 18. Adiós muchachos, nos vemos mañana. Un placer verlo. Lucho, perdón por el millón de preguntas.